Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso Análisis Matemático en Espacios Métricos. Bien. Hoy es martes 30 de noviembre de 2021 y tenemos una clase de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bien. Ok, les comparto mi pantalla. Bueno, ¿pueden verme y oírme bien? Sí, Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a las notas de clase. Entonces, estábamos en el capítulo 2 de Topología de los Espacios Métricos, la sección de continuidad. Estábamos discutiendo homeomorfismos e isometrías. ¿Bien? Vimos la definición de homeomorfismo entre espacios métricos y de espacios métricos homeomorfos. ¿Vale? Y vimos dos resultados, la proposición 66 y la proposición 67, que daban sendas caracterizaciones de un homeomorfismo en términos de comportamiento con los abiertos y cerrados de los espacios métricos y en términos de sucesiones convergentes. ¿Bien? Como pueden ver, con respecto al día anterior, ya están aquí las demostraciones. ¿Bien? Eh, Acabo de grabar hace un ratito, acabo de grabar un vídeo por la clase que perdimos el viernes, explicando esas dos demostraciones, de esos dos resultados. Entonces lo tienen ahí, ya está subido en YouTube, estaba, ¿cómo se dice?, procesando el vídeo, pero yo me imagino que ya pueden acceder a él. Entonces ahí lo tienen, ¿bien? Y el texto cuando acabe la clase pues lo voy a subir con lo que hagamos hoy. Entonces ahora vamos a continuar con la noción de isometría, que es algo todavía más fuerte que la noción de homeomorfismo. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Bien. Bueno, ok. Otra noción que el lector seguramente recuerde de los cursos elementales de geometría euclídea es la de isometría. En general, ¿no? Una isometría era una aplicación que movía los puntos del espacio. Vamos a poner los puntos de un espacio, ¿bien?, para eh, acercarnos más a la idea, que movía los puntos de un espacio sin deformarlo, ¿no? Así, sin deformarlo. Ejemplos de esto eran las rotaciones y simetrías, ¿no? Eran ejemplos de isometrías en el espacio euclídeo. Pues si yo tengo, supongo que me están viendo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en el plano o en cualquier espacio euclídeo, yo tengo ahí una métrica, la métrica euclídea, y entonces puedo medir distancias entre puntos. Entonces, si yo escojo un punto sobre el cual roto, ¿no?, y hago una rotación, por ejemplo en el plano, pues estoy moviendo las cosas, pero si yo tuviera dos puntitos a una cierta distancia y voy viendo cómo los voy moviendo, al final tal y como quedan, la distancia entre los puntos se mantiene. ¿Bien? Es decir, estoy preservando distancias. ¿Vale? Y si hago una simetría, pues por ejemplo en el plano elijo una recta, un eje, por ejemplo, y entonces hago sobre ese eje la simetría, ¿no? Y entonces, pues, si tengo distancias entre puntos, se me mantiene. Y uno lo puede pensar así muy fácilmente, porque si agarras una hoja de papel y la mueves o haces la simetría, que digamos sería hacer así, como estoy moviendo las manos, pues una simetría axial, por ejemplo, pues ves que los puntos quedan igual. Si tú dibujas dos puntitos, pues en la hoja de papel pues se te quedan igual, ¿no? Si yo estuviera uniendo o separando, pues la hoja se arrugaría o se rompería, porque no es flexible, ¿no? Lógicamente. Entonces, pues no estoy separando ni acercando puntos, estoy preservando las distancias.
vamos a ver, la idea subyacente era que estas aplicaciones preservaban distancias entre puntos. Ni los acercan ni los alejan. Ok. Bien, ¿me siguen todos? ¿Me siguen todos, chicos? ¿Sí me oyen? Sí, te escucho, profe. Ok, gracias. Vale, bueno. am, este concepto se generaliza también al contexto de espacios métricos, en el que encuentra también mucha, en el que es también de mucha utilidad. De mucha utilidad. ¿Bien? En lugar de también, que está repetido, vamos a poner en el que es asimismo de mucha utilidad. Vale. Desde el punto de vista de la estructura matemática de los espacios métricos, o desde un punto de vista métrico, ¿bien? Bueno, eso lo voy a poner después de la definición. Entonces vamos a dar la definición de isometría. ¿Bien? Ya de una vez. Esto lo voy a juntar. Entonces, vamos con la definición. Sean R1 igual a X1 ρ1 y R2 igual a X2 R2 X2 ρ2 espacios métricos y una aplicación F entre ellos, concretamente de X1 a X2. Bueno, la aplicación F se dice isometría si es biyectiva y satisface pues esta condición propia de la isometría, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a lo que estábamos diciendo, si lo importante en las isometrías era que no separa puntos, es decir, que si yo tengo dos puntos en X1, F los manda a sus imágenes y yo mido las distancias entre ellos y entre sus imágenes, pues ese numerito que es la distancia no tiene que cambiar, ¿no? Preserva las distancias. Pues esa es la condición de isometría, no hay más. Solo que en cada espacio hay que utilizar la métrica adecuada. Entonces, si yo tengo un X y un Y, pues yo me calculo f de x y f de y, mido su distancia con ρ sub 2 y eso tiene que ser igual a la distancia medida con ρ sub 1 de x y y. Y eso es para toda pareja, para todo x y y en el espacio de salida x1. ¿Bien? Y ya está. Vale, pues esta es la definición de isometría. Y bueno, ahora, así como hacíamos con los espacios homeomorfos, pues dos espacios métricos se dicen isométricos no sé dónde le di a insertar isométricos si existe
una isometría entre ellos, o de uno al otro. ¿Bien? Vale. Muy bien. Dos espacios métricos se dicen isométricos si existe una isometría de uno al otro. ¿Bien? R1 y R2. Obviamente entre dos espacios métricos no tiene por qué existir una única isometría. Y por supuesto entre dos espacios métricos puede que no haya ninguna isometría. ¿Vale? Puede que no sean isométricos, si no esa definición no tendría sentido. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ok. Bueno, muy bien. Ahora, como veremos, desde el punto de vista de la estructura matemática de los espacios métricos, o desde un punto de vista métrico, dos espacios métricos isométricos son indistinguibles. ¿Bien? En el sentido de que cualquier afirmación que involucre únicamente la métrica, ¿bien? O conceptos derivados de ella, ¿bien? Como los de abierto y cerrado, por ejemplo, o la convergencia, etcétera. En un espacio tiene su reflejo paralelo, si quieres verlo así, paralelo, en el otro espacio. ¿Bien? Paralelo, esto es paralelo, así. Ok. Bien. Esto es mucho más fuerte que en el homeomorfismo, porque en el homeomorfismo teníamos que las cosas eran similares, pero las distancias entre puntos pueden cambiar. Bien, pero la continuidad aseguraba que no hubiera rupturas, ¿no? Que yo que sé, que tuvieras una sucesión que convergiera a un punto en un espacio y al tener un homeomorfismo lo llevas al otro y resulta que la sucesión de las imágenes no convergiera. Eso sería raro, ¿no? Porque uno esperaría, pues, si una cosa converge en un sitio, pues las imágenes convergen al otro, ¿bien? Pero eso puede ocurrir y sin embargo que las distancias punto a punto, o mejor dicho, por parejas de puntos, no sean las mismas, ¿no? Sean, por ejemplo, todas la mitad. Bien, pero lo importante es que si unas van a cero, las otras también van a cero. Ese tipo de cosas, ¿no? Con la isometría es algo muchísimo más fuerte, porque no solo es eso, sino que además eh, se conservan las distancias. Entonces tenemos una copia de mi espacio métrico donde los puntitos en un sitio son un tipo de objetos o los llamo de una manera y en el otro espacio pues los llamo de otra manera o son otras cosas, pero en lo que respecta a las distancias mutuas entre sí pues son exactamente lo mismo, vía la isometría que tengo. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Sí, se entiende el concepto. Okay. Bueno, para entrar en calor les voy a poner un ejercicio. ¿Bien? Para ello voy a etiquetar la ecuación esta que está relacionada con la definición de isometría. Voy a poner aquí definición isometría. Vale. Y entonces, a comprobar que si una aplicación entre espacios métricos satisface la condición esta de isometría, entonces inmediatamente es inyectiva. ¿Vale? Bueno, tengo que compilar otra vez para que se vea. Bien, entonces, si yo tengo una aplicación F
Uy, que por cierto, aquí se me partió. Así va a quedar horrible. Voy a poner una aplicación se dice así, mejor. Vale, entonces, ahora, si yo tengo una aplicación F de un espacio métrico a otro, nada más eso, que cumple 2,58, ¿bien? Fíjense que para que fuera isometría tendría que pedir que además fuese biyectiva. Bueno, supongamos que yo no sé si es biyectiva o no. Yo solo tengo una función f de x1 a x2, pero que satisface 2,58, ¿no? La condición de isometría. ¿Bien? Entonces, inmediatamente esa aplicación f es inyectiva. ¿Vale? ¿Alguien sabe por qué? A ver, les voy a poner. Si se satisface esto, entonces f es inyectiva. ¿Alguien sabría decir por qué? Podría ser porque si tomamos dos valores diferentes del dominio, entonces por la métrica va a ser mayor a cero. Rho sub 1 de x a y va a ser mayor a cero, pero como preserva distancias, entonces eso va a ser igual perdón, a rho sub 2 de f de x y f de y esos asuntos mayor a cero y por tanto son diferentes. A Esa es ver, la ¿puedes empezar otra vez, César? Por favor. Ajá, para ver que era inyectiva, decía que si ¿Mm? tomamos x y y en el dominio de la función ¿Mm? ¿Sí? diferentes, entonces rho sub 1 de x y sería diferente de cero, sería mayor a cero. Pero como se cumple esa propiedad, entonces Esta de esto aquí sería igual dices, a... mm, rho sub sí, 1 de xy, positiva. ajá. Ok. Entonces eso es igual a rho sub 2 de f de x y f de Ajá, y eso también sería positivo. ajá. Entonces, como son positivos, pues No, f de como x es la diferente. distancia es positiva. La distancia Ah, perdón, como la distancia es positiva, disculpe, entonces f de x es diferente de f de y. ¿Qué propiedad estás utilizando ahí? Mm, la de la métrica, la que dice que la distancia de A B es igual a cero, si solo si A es igual a B. Ok, Cero. perfecto. Muy bien, César, te apunto. Es César Uriel, ¿verdad? Sí, gracias. Vale, déjame. Hoy es 30 de noviembre. Te apunto un punto, César, y luego lo paso a la lista, ¿de acuerdo? Vale, Gracias. muy bien. Perfecto. Bueno, pues efectivamente. Entonces, esta condición de isometría solita ya de por sí te da, como decía el compañero, la inyectividad de la aplicación F. Entonces, para que sea isometría, lo único que hace falta es que sea sobreyectiva. ¿Vale? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, vale, muy bien. Bueno, vamos a continuar. En la discusión anterior que hemos hecho cuando estaba previa, ¿no? Y durante la definición de isometría, de alguna manera estaba dejando implícito el hecho de que el ser una isometría parece que es más fuerte que el ser un homeomorfismo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un resultado que efectivamente nos aclara ese punto. Es intuitivo el hecho de pensar que una isometría o que el ser isometría es algo más restrictivo para una aplicación, obviamente entre espacios métricos, que el ser homeomorfismo. Bueno, el resultado siguiente aclara esta situación. ¿Bien? Y entonces, efectivamente es así, pero lo vamos a demostrar, ¿no? Ok. Bueno, entonces lo vamos a poner como proposición.
sean. A ver. Entonces sean R1 y R2, dos espacios métricos. Corcho. Y una aplicación f de x1 a x2. Bien. Vale. Entonces, si f es isometría, bien, entonces f es un homeomorfismo, bien, y de hecho, bueno, y de hecho no, y además, tanto f como f menos 1 no solo son aplicaciones continuas, que es lo que quiere decir homeomorfismo, sino que de hecho tanto f como f menos 1 son uniformemente continuas. Uniformemente continuas. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una aplicación que es una isometría, inmediatamente es un homeomorfismo, ¿bien? Y no solo es un homeomorfismo, que quiere decir que f es biyectiva, bueno, eso está contenido dentro de la definición de isometría. Lo que me dice es que tanto f como f-1 son continuas. Pero es que además no solo son continuas, sino que de hecho son uniformemente continuas. ¿Vale? Recordemos la definición de continuidad uniforme aquí. ¿Ven? Entonces una aplicación se dice uniformemente continua si la dependencia epsilon delta de la definición de continuidad puntual no depende del punto en el que se esté haciendo. ¿Bien? Concretamente, f se dice uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que para todo xy en x1 que cumplen que ρ1 de xy es menor que delta, se tiene que ρ2 de f de x y f de y es menor que epsilon. Esta dependencia de para todo epsilon existe un delta positivo, tal que pasa todo esto, no depende de ningún punto donde esté en el espacio, es para todos parejo. ¿Vale? Eso ya lo hemos usado en algún punto, por lo menos la continuidad uniforme usual para funciones de variable real, pero bueno, aquí está en el contexto de espacios métricos, y lo que estamos diciendo es que si yo tengo una isometría, tanto f como f-1 son uniformemente continuas, ¿vale? Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Porque si yo tengo una aplicación que no me mueve las distancias entre puntos, las deja igual, pues entonces tiene sentido que ese epsilon y ese delta, pues no da igual donde esté, lo voy a poder encontrar y encontrar de la misma manera. De hecho, en la prueba vamos a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, antes de eso vamos a hacer una observación. Ok, la voy a poner aquí, más que nada para que luego no se me olvide. Y ahora hacemos la demostración de este resultado. Observación. El recíproco del resultado anterior no es cierto en general. Es decir, existen homeomorfismos que no son isometrías. ¿Bien? Ok, y bueno, pues ejercicio. A mostrar un ejemplo de un homeomorfismo que no sea isometría. ¿Vale? Entonces aquí tienen el recíproco no es cierto, existen homeomorfismos que no son isometrías. Y les pongo un ejercicio que es buscar un ejemplo de eso. ¿Bien? Pero ¿alguien sabría ahora dar un ejemplo de un homeomorfismo que no sea isometría? Alguien a la una. Alguien a las dos. 2:30. Y 3. Bueno,
Miren, les doy un ejemplo, es más sencillo de lo que parece, lo que pasa es que, claro, uno tiene que entender bien los conceptos, pero intuitivamente uno lo puede ver. A ver, en R con la métrica usual, bien, para no complicarnos. Consideremos a ver si no me equivoco, consideremos la aplicación, perdón, f de R a R, bien, el espacio métrico es el mismo en los dos casos, R con la usual, f de R a R dada por f de t igual a 2t. ¿Bien? Vamos, casi más sencillo imposible, ¿no? Vale, entonces f de t igual a 2t. ¿Bien? Estamos trabajando en R con la métrica usual, así que la continuidad es la continuidad del cálculo 1, la continuidad del cálculo de una variable. Entonces que f de t es igual a 2t es continua, pues saben ustedes la demostración, es trivial hacer eso, ¿no? Con epsilon delta. Vale. También es una aplicación biyectiva. Está claro que 2t es biyectiva. ¿Bien? Una aplicación lineal. Con núcleo trivial. Entonces, la inversa de f, ¿cuál es? Pues t medios. F menos 1 de t igual a t medios. Es la inversa, claramente, ¿no? Vamos, ese álgebra es ni de la escuela. Bueno, obviamente la inversa también es continua. T medios, pues claro que es un polinomio también de grado 1, así que es continua. Entonces, f es biyectiva, es continua y su inversa también es continua, así que es un homeomorfismo. ¿Bien? Pero f no es una isometría. No es una isometría porque ¿qué creen ustedes que va a pasar con la distancia entre dos puntos? Pues que la duplica las distancias. ¿Bien? Entonces, si yo calculo la distancia entre f de t y f de s, pues eso es valor absoluto de 2t menos 2s, eso es 2 por valor absoluto de t menos s. O sea, 2 veces la distancia de t a s. Entonces, no es una isometría porque me está multiplicando por 2 esa distancia. Lo que hace esa aplicación 2t es dilatar todo el espacio de manera que las distancias entre puntos se duplican. Si había dos puntos a distancia 0, perdón, mal ejemplo, a distancia 1, pues ahora están a distancia 2. Si hay dos puntos a distancia 5, pues luego están a distancia 10. Y así. ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Sí, profesor. ¿Ok? Bueno, pues eso es un ejemplo muy sencillito de una aplicación que es un homeomorfismo, pero no es una isometría. ¿Bien? Les invito a que se busquen ustedes un ejemplo de su autoría, que no sea exactamente igual a este, ¿no? Que le piensen un poco para que entiendan bien y jueguen con estas nociones. Bueno, está bien. Vale, entonces vamos a demostrar esta proposición que nos aclara un poco más lo que son las isometrías. ¿Bien? Entonces decimos dos cosas. Que si f es isometría, entonces es un homeomorfismo y de hecho, segunda cosa, que tanto f como f menos 1 son uniformemente continuas. Entonces hay que demostrar dos cosas. Bueno, pues vamos allá. Ay, coche. Vale. Veamos primero que f es un homeomorfismo. ¿Bien? Bueno, entonces, que sea homeomorfismo quiere decir tres cosas. Que f es biyectiva, continua y que con inversa continua. ¿Bien? Bueno, que es biyectiva, pues está claro. Obviamente, f es biyectiva, ¿por qué? Pues porque es una isometría. Obviamente f es biyectiva por ser isometría. ¿Por qué? Pues porque está dentro de la definición de isometría. Así que no hay nada que hacer ahí. ¿Bien? Bueno, veamos que f es continua. ¿Bien? Entonces, vale, pues dados x sub 0 perteneciente al espacio x sub 1 y epsilon positivo, lo que voy a hacer es ver la continuidad en x sub 0, ¿vale? Bueno, y directamente fíjense, ya ahí les va, tomo, sin hacer ya ninguna cuenta, tomo delta igual a epsilon, ¿bien? Y que por tanto es positivo, ¿no? ¿Vale?
¿Alguien se imagina por qué puedo tomar delta igual a epsilon en esta situación? ¿Por qué eso me va a funcionar? Pues porque las distancias en ambos espacios son las mismas. Ajá, ¿y eso cómo se refleja en el epsilon y el delta? Que si los puntos están a distancia menor a epsilon, las imágenes también, que es lo que queremos. Ok, entonces vale delta igual a epsilon. Vale, muy bien, ok. Bueno, te apunto un punto a Amelie, aunque ya hasta los puedes vender. ¿Eh? Pero bueno. Efectivamente es así. Vamos a ver los detalles, pero así es. Entonces, para todo x en x1, tal que la distancia medida con ρ sub 1 entre x y x sub 0 es menor que delta, se tiene que la distancia ρ sub 2, voy a poner aquí, usando de hecho voy a ponerlo aquí, la condición esta de aquí, de isometría, usando la condición de isometría, esta de aquí, se tiene que, y lo voy a poner como una ecuación para que se visualice mejor. Rho sub 2 de f de x y f de x sub 0, bien, pues tiene que ser igual a ρ sub 1, ¿no? Por la condición de isometría, ρ sub 1 de x, x sub 0, ¿vale? Y esto, pues estamos suponiendo, así tomo el x, que es menor que delta. Y ese delta es igual a epsilon. Y entonces, pues, ahí lo tiene. ¿Vale? Entonces, tomo un punto x sub 0 y un epsilon positivo. Tengo que encontrar el delta tal que se te satisface la condición de continuidad. Bueno, por ser isometría vamos a ver que delta igual a epsilon sirve exactamente igual, ¿no? Entonces, dado un x en x1 suficientemente cerca de x sub 0, es decir, ρ sub 1 de x, x sub 0 es menor que delta, pues utilizando la condición de isometría tenemos que la distancia de f de x a f de x sub 0 por la condición de isometría es igual a la distancia de x a x sub 0, que estamos suponiendo que es menor que delta, que lo hemos tomado igual a epsilon. Entonces, pues ya está. Ahí tenemos la condición de continuidad, ¿no? Como epsilon es arbitrario, f es continua en x sub 0. Y como x sub 0 dentro de x1 es arbitrario, se tiene que f es continua. Listo. ¿Vale? Ya está. F es continua en x sub 0 porque es para todo epsilon, y como también es para todo x sub 0, pues f es continua. Veamos ahora que f a la menos 1 es continua también, ¿no? Entonces sean un punto y sub 0, voy a cambiar la notación, y sub 0 en x2, el espacio de llegada, porque ahora quiero ver que f menos 1, que va al revés, de x2 a x1, es la que es continua. Y epsilon positivo, ¿vale? Y entonces lo que vamos a ver es que f menos 1 es continua en y0. ¿Ok? Bueno. Vale. Igualmente tomamos delta igual a epsilon, que obviamente entonces es positivo. Vale. Dado y perteneciente a x sub 2
tal que la distancia ρ sub 2 de y a y sub 0 es menor que delta, vale, puesto que f es biyectiva, ¿vale? Existen x y x sub 0, ¿vale? No tienen nada que ver con los anteriores, pertenecientes a x sub 1, ¿bien? Tales que f de x sub 0 es igual a y0, ¿bien? Y f de x es igual a y, ¿bien? Ahora, entonces usando... De hecho voy a copiar todo esto, porque va a ser muy parecido. Bueno, entonces... Hasta aquí, hasta usando, porque esa otra parte ya la escribí. Entonces, usando la condición de isometría, se tiene que ρ sub 1 de f menos 1 de y f menos 1 de y sub 0, correcto, es igual a f menos 1 de f de x, f menos 1 f de x sub 0. Creo que así está bien. Y eso pues es igual a ver, ¿está bien? A ver, cuidado. Vamos a ver. F menos 1 está medido en la métrica 1. Ahora estoy utilizando que y es f de x. Ajá. Y yo tengo eso de aquí. Entonces, eso es igual. Vamos a ver cómo lo puedo utilizar directamente. Tengo que llegar a que eso es ρ sub 1 de x sub 0. A ver. Creo que estoy cansado y mi cerebro ahora no funciona. A ver. Voy a compilar y voy a pensarlo aquí sobre el PDF. Vamos a ver. Tengo que llegar a que f menos 1 de y f menos 1 de y0 están a distancia con ρ sub 1 más pequeño que epsilon. ¿Bien? Y tengo que obviamente utilizar la condición de isometría. Vale, tengo que utilizar ya. Ahora lo tengo que poner aquí la f. No sé por qué tengo, pero bueno. Bueno, por la condición de isometría eso es igual a no sé por qué lo hice así, pero bueno. A f de a ver. Voy a borrar todo esto para... Yo creo que por eso me estoy liando. Por eso y porque estoy cansado. A f de esto de aquí. Vamos a ver si así. Entonces, si tengo esta distancia, aplico f a estos dos elementos de aquí y por la condición de isometría, pues tienen que ser la misma, ¿no? Solo que esta va a ser medida con ρ sub 2, f de esto de aquí y f de esto de aquí. Ahora f con f menos 1 se cancelan porque son una inversa de la otra. Y entonces esto es igual a ρ sub 2, ahora sí, de y, y sub 0. ¿Bien? Y eso estamos suponiendo que es más pequeño que delta, que es igual a epsilon, y ya con eso terminamos. Vale, ahora sí. Entonces esto no lo necesito. Entonces lo
voy a comentar aquí. Quito esto entonces. Usando la condición de simetría se tiene que... Vale, ya quedó. Bien, bueno, repetimos, ¿vale? Como me lié un poco, vamos a repetirlo con cuidado. Estamos viendo, comprobando ahora que la inversa de f es continua. ¿Dónde? Pues en un punto y sub 0. ¿Bien? Entonces tomamos un epsilon positivo, hay que encontrar el delta, pues tomamos delta igual a epsilon. Y entonces ahora, si tomamos un y en x2 suficientemente cercano a y sub 0, lo cual quiere decir eso de ahí, entonces, utilizando la condición de isometría, tenemos lo siguiente. Hay que mirar que la distancia ρ sub 1 de f-1 de y f-1 de y0 sea menor que epsilon. ¿Vale? Esto de aquí. Bueno, utilizo la condición de isometría, que lo que me dice es que si tengo yo dos puntos x y y en ρ sub 1, bueno, aquí mi x y mi y son estos dos de aquí, ¿no? Digamos. Pues si yo les aplico la f y mido su distancia en ρ sub 2, me da el mismo número. ¿Bien? Pues entonces yo mido la distancia en ρ sub 2 de f aplicado a esos objetos que yo tengo ahí, ¿vale? Pero ahora, como f y f-1 son inversas una de la otra, pues entonces esto es ρ sub 2 de y sub 0, que yo estoy suponiendo que es más pequeño que delta, que es igual a epsilon. Así que terminé, ¿no? Ya solo me queda decir, como siempre, aquí. Esta frasecita del final y listo. ¿Bien? Como epsilon es arbitrario, entonces f menos 1 es continua en y sub 0. Y como y sub 0 en x2 es arbitrario, se tiene que f a la menos 1 es continua. Bien. Por lo tanto, f es homeomorfismo. Vale, entonces f con esto de aquí es un homeomorfismo. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no tengo... Ok, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno, ya se ve en la prueba que la dependencia delta epsilon o epsilon delta no depende del punto x sub 0 en el que estemos. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo con más detalle para que se vea. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya la cuenta va a ser similar, completamente similar a la que estábamos haciendo. Ya se ve en los argumentos anteriores que la dependencia epsilon delta no depende del punto. ¿Bien? Pero... Uy, aquí, ¿qué pasó? Aquí hay algo raro. Bueno, pero vamos a ver de dónde se deduce, bueno, sí, se deduce la continuidad uniforme. Sin embargo, vamos a comprobar directamente, para que se vea en detalle, la continuidad uniforme de f y f-1. ¿Bien? Y la cuenta pues va a ser completamente análoga. ¿Bien? Entonces, sean, qué sé yo, para no poner x y y como estoy poniendo eso, voy a poner x1 y x2, ¿no? Mala idea porque los espacios se llaman así. Bueno, voy a poner xy en x1, ¿vale? Y ya está. No, primero hay que fijar epsilon positivo. A ver, vamos a escribir de otra manera. Dado epsilon positivo, tomamos, pues ¿qué delta vamos a tomar? Pues igual a epsilon. Y vamos a ver que se tiene la condición. Ahora, dados x y en x1 cumpliendo
que la distancia ρ sub 1 de xy es menor que delta, ¿bien? Se tiene que la distancia ρ sub 2 de f de x y f de y, ¿bien?, es igual a que, pues usando la condición, vamos a ponerlo aquí para que se vea dónde se utiliza. Usando la condición de isometría se tiene que esto es igual a ρ sub 1. En la cuenta es exactamente la misma que antes, pero bueno. Que es menor que delta y que es igual a epsilon. ¿Bien? Como epsilon es arbitrario, pues f es uniformemente continua. ¿Bien? La prueba, ya vamos a acabar con esto, de que f a la menos 1, la inversa, es uniformemente continua, es completamente análoga. Vale, ya no nos vamos a pasar de dar tantos detalles. Bien, y les pongo aquí un ejercicio, aquí justo después de la prueba. Escribir todos los detalles de la prueba de que f-1 es uniformemente continua. Si f es isometría. Ok, entonces eso lo dejo para ustedes. Pero bueno, la prueba para f, bueno, pues nos dan un epsilon positivo, nosotros tenemos que escoger un delta, tomamos delta igual a epsilon, y entonces para cualquier pareja de puntos xy en el espacio de salida x1 que estén suficientemente cerca, es decir, que ρ sub 1 de xy es menor que delta, hay que verificar que la distancia de las imágenes es la continuidad, pero continuidad uniforme. La distancia entre las imágenes es menor que epsilon. Pero esta distancia, por la condición de isometría, es igual a la distancia de ρ sub 1 de xy, que estamos suponiendo que es menor que delta, y delta es igual a epsilon, así que ya acabamos. ¿Vale? ¿Sí se ve? Ok, ¿sí se ve, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Ok, muy bien. No tiene ninguna pregunta, me imagino. No. Vale, muy bien. Bueno, pues con esto de aquí doy por terminado el capítulo 2, ¿vale? Topología de los espacios métricos. Bien. Ahora lo que sigue es el capítulo 3, que lo vamos a empezar obviamente ya. El curso se va a acabar, pues no esta semana, porque quería seguir dándoles clases a los que estén interesados en seguir tomándolas. Pues todavía les voy a seguir dando algunas clases más, independientemente de que se hayan ya se haya calificado, ¿vale? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Bueno, entonces el caso es que vamos a empezar ahora con el capítulo 3 de completitud en los espacios métricos. Eso es un concepto muy importante. Entonces vamos a iniciarlo, ¿vale? Esto me va a hacer falta ahora, entonces lo voy a copiar. Entonces, aquí voy a poner, bueno, está como section, pero bueno. A ver, voy a abrir un archivo nuevo. Bueno, ahora lo guardo. Aquí, completitud. Ok. Y entonces aquí voy a poner una subsección que se llama definición y ejemplos. Bien. Y
aquí vamos a hablar de todas estas cosas. Vale. Input, a ver, ¿cómo lo llamo? Def completitud. Vale. Entonces este lo voy a llamar así. Def completitud. Vale, y aquí vamos a empezar con la definición de un momento. Esto creo que no lo quiero hacer así. Porque no lo tengo que poner como section, sino como capítulo. Con razón. Ya decía yo que me estaba extrañando esto. Y entonces esto es la primera sección de este capítulo. Vale. Ok. Bueno, vamos allá. Bien. Entonces, vamos a ver. Les voy a explicar un poquito. El concepto de completitud es un concepto clave en la teoría de los espacios métricos. Y bueno, es una generalización de la noción de completitud que uno tiene en el cálculo infinitesimal, ¿no? Cuando uno trabaja con los números reales o con NUPLAR de números reales, básicamente, o bueno, los complejos también van detrás. ¿Bien? Y entonces, ¿cuál es el concepto de completitud? Pues es en el cálculo básico, en el cálculo elemental, ¿no? El que ustedes conocen de los primeros cursos de matemáticas universitarios, pues el concepto de completitud se estudia primero en los números reales, y es un concepto muy importante que más o menos viene a decir, tal y como se lo explican en los cursos, para no meterle en muchos embrollos, la idea es que los números reales no tienen agujeros, ¿vale? No, eso es como se suele decir así coloquialmente. Bueno, ¿qué quiere decir que los números reales no tienen agujeros? Pues quiere decir que si yo tomo límites de sucesiones en los números reales y una de esas sucesiones, tomo una sucesión que de alguna manera se merezca converger, claro, pues si tomo la sucesión a sub j igual a j, pues claro que va a infinito, pues claro que no converge, no tiene sentido, ¿no? Pero si yo tomo una sucesión que de alguna manera parece que se merece converger, es decir, que los términos de la sucesión se van acercando unos a otros, se van aglutinando, se van acercando todos entre sí, entonces parecería pues que sí va a tener un límite, ¿no? Porque todos se van acercando hacia algún sitio del espacio, y ese sitio donde al final se acerquen será un punto y será el límite de la sucesión, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, pues lo que a uno le cuentan es que los números reales no puede pasar que tengas una sucesión de ese tipo y al final no tengas, resulte que esa sucesión no sea convergente. No dice, pero bueno, ¿cómo es posible que una sucesión que le pase eso no sea convergente? Bueno, pues sencillamente porque el punto a donde todos quieren converger, pues no exista, o no sea un punto de tu espacio, según cómo se quiera mirar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿No? ¿Cómo se digiere esta idea? Pues sobre todo con ejemplos, ¿no? Y entonces a uno le cuentan, bueno, fíjense lo que pasa en los números reales. Los números reales, uno tiene una métrica, también la métrica usual con el valor absoluto y demás. Todo es muy parecido a los números reales. Pero ¿en qué se diferencian sustancialmente los números racionales de los números reales? ¿Bien? Aparte de la cardinalidad y todo eso. Pero más importante que eso desde el punto de vista métrico, pues es la completitud. Se diferencian en la completitud. ¿Bien? Y es que, pues ahora poner el ejemplo típico de... Bueno, primero vamos a ver que el número raíz de 2 no es un número racional. Es un número real, pero no es un número racional. Y entonces le hacen la típica prueba que hacen, que ya se sabían, aunque dijeran que no se sabían los griegos, ¿no? Insistieran en que no, de que raíz de 2 no puede ser un número, no se puede poner como una fracción, ¿no? Vale, entonces raíz de 2 no es un número irracional, vale. Pero yo ahora puedo dar una sucesión de manera muy sencilla, pues simplemente truncando el desarrollo decimal del número raíz de 2, por ejemplo,
1, 1.4, 1.41 y así. De números racionales, porque si tengo desarrollos decimales finitos, pues claro que son racionales, los puedo poner como fracción fácilmente. Pues entonces yo puedo claramente poner una sucesión de números racionales que converja a raíz de 2, ¿vale? Y entonces yo me hago la siguiente pregunta. Bueno, esa sucesión de racionales converge a raíz de 2, pero entonces, ¿en los racionales converge? Y la respuesta es que no, porque si converge a algún sitio, tiene que ser a raíz de 2, no va a converger a ningún otro número, ¿vale? Pero es que raíz de 2 no es un número racional, entonces yo no puedo decir que esta sucesión a sub j converge a este número a sub 0 en los racionales, porque a sub 0, si pongo que raíz de 2, en ese momento ya no está en mi espacio, me estoy saliendo de mi espacio, ¿vale? Entonces yo eso lo veo en los números reales, me doy cuenta que me estoy saliendo, pero si yo tratara de hacer el experimento mental de pensar que yo lo único que conozco son los racionales y no veo nada más, los irracionales para mí no existen, de alguna manera lo que yo puedo imaginar que pensaría es que yo tengo esa sucesión y de repente el límite, cuando yo quiero hacer el límite, plof, se me sale del espacio, se me va por un agujero, ahí tengo un hueco, tengo un hueco porque sé que debería haber algo. Ese debería haber quiere decir el límite de esa sucesión, que cómo no va a converger si todos se van acercando más y más, ¿vale? Y sin embargo, plop, desaparece, ahí tengo un hueco donde debería haber algo que es el límite de mi sucesión, pues no hay un número racional que converja mi sucesión, por lo tanto, no hay nada, esa sucesión no converge. Y pues es injusto, ¿no? Porque digamos que la sucesión en sí como que no tiene la culpa, porque ella pone de su parte para converger, que es que los términos se van acercando más y más. Y sin embargo, no es capaz de converger. Entonces, más que un defecto de la sucesión hace lo que puede para converger, es un defecto del espacio. El espacio sí, el espacio métrico que tengo, el conjunto con esa métrica, pues tiene agujeros, que hace que algunos límites, pues no, que debiera ser que existieran, el debiera es entre comillas, ¿no? Pues sin embargo, pues no están, no existen. En ese sentido se habla como de huecos, ¿vale? Porque uno esperaría, un hueco es como que ahí parece que hay un espacio donde debería haber algo, pero hay aire, no hay nada. No sé cómo decirlo, no está lo que tú esperas que esté, no lo encuentras, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, pues y sin embargo, en los números reales, vamos a terminar esta discusión, en los números reales eso no pasa. Siempre yo tengo una sucesión que se va acercando, a uno le enseñan que entonces hay algún número real que es el límite de esa sucesión, de las sucesiones que merezcan converger de esa manera. Ahora lo voy a hacer riguroso, solo estoy dando la idea. ¿Bien? Bueno, y entonces eso se puede poner de varias maneras. Una de las formas en las que se habla de completitud, más que en términos de espacios métricos, en términos de estas nociones de orden muy de este orden lineal que acompaña siempre a los números reales, que es el axioma del supremo, ¿no? Entonces a uno le cuentan el axioma del supremo, que dice que todo conjunto no vacío y acotado de números reales tiene supremo, que es la menor de las cotas superiores, ¿no? Entonces, y de alguna manera te está dando esa idea, porque si tengo un conjunto acotado, pues en algún sitio pongo el borde, y es de aquí a la derecha ya no hay nada del conjunto, y de aquí a la izquierda inmediatamente encuentro puntos del conjunto, o sea, no hay una cota inferior que esté más pequeña, que sea más pequeña esa, ¿no? Entonces, esa es la definición de supremo. Entonces, que siempre exista el supremo, que sea un número real, el supremo de ese conjunto, pues uno puede intuir que algo tiene que ver con esto que estaba diciendo, y luego cuando uno da las definiciones adecuadas uno demuestra que es equivalente a la completitud de ese espacio métrico, ¿vale? Muy bien, bueno, vamos a hacer rigurosa esta idea y entonces vamos a dar la definición de espacio métrico completo, ¿bien? Y para eso pues hay que entender, bueno, lo de la convergencia de sucesiones ya lo tenemos claro, ya hemos hablado de límites de sucesiones en espacios métricos. Pero ¿qué quiere decir que una sucesión haga todo lo posible por ser convergente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la definición rigurosa de eso? Bueno, pues la idea es que la sucesión ponga de su parte para converger. Lo que estamos diciendo es que los términos entre sí, lo he dicho en algún momento antes, los términos entre sí se vayan acercando más y más. Los términos de la sucesión entre sí, independientemente de hablar del límite, porque cuando tú hablas del límite, pues de alguna manera tienes que tenerlo ahí, pero si no existe a priori, pues no puedes empezar hablando de él, ¿no? Porque no sabes si va a estar o no.
Entonces lo único que tienes para trabajar es la sucesión. Entonces lo que estás diciendo es, bueno, para que se merezca converger, ¿qué le voy a pedir? Bueno, pues que se vayan acercando más y más. ¿Pero qué quiere decir más y más? Pues quiere decir, porque claro, si yo agarro dos elementos de la sucesión, el A1 y el A2, por ejemplo, pues están a la distancia que estén. Entonces ese número se queda quieto, es la distancia. Entonces, ¿qué quiere decir que se van acercando más y más? Pues quiere decir que cuando el índice de la sucesión, el J, va yéndose a infinito, va haciéndose cada vez más grande, las distancias entre términos de la sucesión en el espacio métrico medidos con la métrica ρ, la que tenga, para índices J cada vez más grandes, las distancias entre esos puntos de J y L, lo que sea, pues esos números sí se van haciendo más pequeños, ¿vale? Entonces, la definición rigurosa de ese concepto es la de sucesión de Cauchy, ¿vale? Son sucesiones de Cauchy, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Bien? Bueno, antes de seguir, ¿se entiende lo que les acabo de explicar? ¿Hay alguna pregunta? No por el No, profe. momento, profe. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar a escribir esto de aquí. Bueno, lo voy a poner ya aquí para no complicarme. ¿Bien? Entonces, una de las nociones principales en el análisis matemático es la de completitud. ¿Bien? Quizá me voy a quitar de aquí porque si no vale. Quizá esta noción le sea familiar al lector de los cursos de cálculo infinitesimal, donde se habla de la completitud de los números reales. ¿Bien? En estos cursos se suele hablar de que existen sucesiones numéricas que merecen, vamos a poner, de sucesiones numéricas, bueno, numéricas, pero de números racionales. Te voy a poner sucesiones de números racionales que merecen converger, pero sin embargo no lo hacen, al menos en el contexto de los números racionales. ¿Vale? Un ejemplo típico es tomar los truncamientos del desarrollo decimal de raíz de 2. Estos desarrollos dan lugar a números racionales que se van acercando entre sí más y más, ¿no? A medida que vamos tomando más términos o términos de un índice mayor en la sucesión. Sin embargo, sabemos que raíz de 2 no es un número racional, ¿no? Por lo que la sucesión anterior no es convergente en los racionales, ¿vale? Obviamente no puede converger
a ningún número. Bueno, no puede converger, no converge, vamos a decir mejor. No converge a ningún número racional, ¿no? En particular a ningún número distinto de raíz de 2. Aquí el problema de la no convergencia de esta sucesión no proviene, ¿no? Aquí vamos a poner entre comillas esto, no proviene de la sucesión en sí. La sucesión hace todo lo posible por converger. Más bien, el problema radica en el espacio métrico en sí, donde debería haber un número racional límite de esa sucesión, no lo hay, debido a que el único candidato a ser límite, ¿no?, que es raíz de 2, no está en el espacio, ¿no? Es decir, no es racional. A ver, vamos a separar un poco este párrafo que quedó muy largo. Aquí, un ejemplo típico. Claramente, este problema no se tiene en los números reales. Entonces, claramente, este problema no se tiene en los números reales, ya que raíz de 2 es un número real. ¿Bien? En los cursos de cálculo se muestra, aunque raramente se demuestra, bueno, depende de cómo se haga el curso, aunque no siempre, vamos a poner, aunque no siempre se demuestra, depende de qué tan riguroso se haga el curso, ¿no? Se demuestra la completitud de los números reales. ¿Bien? La noción métrica de completitud en los reales se suele sustituir por una versión equivalente, que es el axioma o propiedad, según como uno lo esté haciendo, o propiedad del supremo, ¿no? Todo conjunto no vacío y acotado superiormente de números reales tiene supremo, ¿no? Aquí el supremo es la menor cota superior del conjunto. Ok. Intuitivamente uno puede entender que estas dos propiedades, ¿no?, la de completitud y la del supremo, propiedades, voy a ponerlo aquí para que quede claro, la de completitud y la del supremo, están relacionadas. ¿Bien? Y efectivamente
y efectivamente se puede demostrar, pues claro, introduciendo, por supuesto, las definiciones formales rigurosas, se puede demostrar que son equivalentes. Bueno, ¿qué más? La noción anterior a la noción usada anteriormente de una sucesión que, y voy a poner aquí entre comillas, que merece ser convergente en un espacio métrico, debe ser formalizada para poder definir lo que es la completitud, para poder definir rigurosamente. Si no, en matemáticas, pues esto no quiere decir nada de nada, solo son pues palabras. Bueno, la idea subyacente es que los términos de la sucesión se van acercando entre sí más y más, ¿no? Arbitrariamente cerca. ¿Bien? Pero fijados dos de ellos, la distancia entre ellos, fijados dos cualesquiera, para no repetirme, la distancia entre ellos es un número fijo. Bien. Lo que se quiere decir es que a medida que los índices de los términos de la sucesión se van haciendo cada vez más mayores, los términos de la sucesión, los términos correspondientes a esos índices, ¿no? Términos correspondientes a esos índices. Esto de la sucesión lo voy a poner ahí. La sucesión correspondientes a esos índices están a distancias entre sí cada vez más pequeñas. Cada vez más pequeñas. Tanto más cuanto más crece el índice. Esta es la noción de sucesión de Cauchy. Sucesión de Cauchy. En matemático insigne donde los haya. ¿Ok? Vale. De esta forma, la idea de completitud, voy a poner, vale, así, la idea de completitud relaciona sucesiones convergentes con sucesiones de Cauchy. Bueno, pues esta es la introducción a la sección de completitud. Ok, bueno, ya lo expliqué, entonces yo creo que no lo repito. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
¿No hay ninguna pregunta? Ok, bueno, vamos a No, continuar. profe. Vale, gracias. Vale, bueno, vamos a continuar. Yo creo que es interesante hablar de lo siguiente. ¿Bien? Bueno, esta es más o menos la idea de completitud, un poco la idea en el cálculo básico, y luego eso lo vamos a extender al contexto de los espacios métricos, como tiene que ver con distancias entre puntos. Lo de la sucesión de Cauchy tiene que ver con eso, lo de la convergencia también. De hecho, lo voy a escribir aquí. ¿Bien? Estas nociones tienen que ver únicamente con distancias entre puntos y convergencia de sucesiones, por lo que se puede generalizar fácilmente a espacios métricos en general. Antes de continuar con lo que voy a decir. ¿Vale? Como tiene que ver nada más con distancias entre puntos, convergencia de sucesiones, etcétera, pues no hay problema en generalizar los espacios métricos, que es lo que vamos a hacer después. ¿Bien? Bueno, ahora me gustaría hablar de por qué es tan importante la propiedad de completitud en los espacios métricos. ¿Bien? Y en general también en el cálculo infinitesimal. Bueno, pues porque normalmente uno define objetos como a través de procesos de paso al límite. ¿Bien? Y son objetos que normalmente no puede manejar, y lo que sí puede manejar son aproximaciones a ellos. Y entonces los define como en un proceso de paso al límite, como el límite de una cierta sucesión. ¿Vale? Pero muchas veces esos objetos, una de las cosas que uno quiere hacer es pues simplemente saber si existen o no, y luego aparte ver sus propiedades, ¿no? A lo mejor ver algunas propiedades que cumplan. Estoy pensando en, no sé, funciones como límite de otras funciones. Estoy pensando, por ejemplo, en soluciones a una ecuación, por ejemplo, una ecuación numérica, una ecuación algebraica, donde uno tiene una ecuación, uno no sabe si esa ecuación tiene solución. Y entonces lo que hace es buscarse aproximaciones de algún tipo, y como límite encuentra que el límite, si hay y es un número, ese número debe satisfacer la ecuación que yo quiero. Y entonces pues ya está, tengo un número que cumple esa ecuación, existe. Otra cosa es que yo sepa decir más cosas de él, pero bueno, al menos que existe, ¿no? Y esas ideas también, pues en el marco de las ecuaciones diferenciales, son muy útiles, ¿no? Normalmente uno plantea ecuaciones diferenciales y muchas veces no sabe a priori si existen soluciones a esas ecuaciones diferenciales. Entonces uno lo que puede hacer, uno de los métodos que se utilizan es construir unos aproximantes a esa solución que satisfagan ecuaciones parecidas o tengan que ver con esa ecuación, e intenta pasar al límite y de alguna manera comprueba que si esa sucesión tiene límite en cierto sentido, en cierto espacio métrico, como sea, pues merece el nombre de solución de esa ecuación diferencial que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues uno define objetos que no puede aprehender directamente, que no puede agarrarlos, tomarlos, manipularlos, ni siquiera a priori sabe si existen como objeto matemático, o en una clase de objetos que uno tiene, o a lo mejor en una más general que se tenga que inventar, no sabes a priori, ¿no? Y entonces lo quieres definir de alguna manera con ese paso al límite, ¿bien? Pero directamente tú no puedes manejar ese objeto porque no lo tienes, ni siquiera sabes que existe, ¿no? Entonces lo que sí puedes manejar son aproximantes que sí tú los sepas construir y sabes manejarlos, ¿bien? Entonces, ¿cómo yo demuestro que una sucesión de aproximantes converge a algo si ese algo ni siquiera sé a priori si existe o no? De hecho, para eso lo estoy haciendo, para ver, digamos, si existe un objeto con tales propiedades, ¿no? Como límite de mi sucesión. Entonces, ¿cómo demuestro yo que converge si no lo tengo a mano? A priori no sé si existe. Lo único que tengo para trabajar es la sucesión en sí de aproximantes que yo me esté construyendo, ¿vale? Y entonces en ese paradigma mental, en ese paradigma teórico en el que les estoy planteando, es donde tiene sentido la completitud.
Porque si yo lo único que puedo fabricar es la sucesión, ¿bien? Pero la sucesión la construyo en un espacio métrico que previamente yo he demostrado que es completo, ¿bien? Es decir, que lo que vamos a ver que toda sucesión que merezca converger efectivamente converge, dicho un poquito más riguroso, que toda sucesión de Cauchy es convergente, ¿bien? Entonces yo ya sí puedo, tengo un camino por el cual construir ese objeto que yo quiero como límite de mi sucesión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver que esa sucesión es convergente, pero no tengo el límite. Pero como mi espacio es completo, si yo manipulando esa sucesión demuestro que esa sucesión merece converger, es decir, que es una sucesión de Cauchy en mi espacio métrico, entonces, por la teoría, por la completitud de mi espacio métrico, obtendré que esa sucesión debe converger a un cierto objeto que está dentro de mi espacio, es un punto de mi espacio métrico, bien, como los otros que yo tengo, y tengo convergencia en el sentido de esa métrica. Y entonces yo tengo algo a lo que llamarle límite. De hecho, en mi espacio métrico, pues es algo que a lo mejor nunca voy a tocar, nunca voy a poder escribir bien o no tener claro qué es. Pero es algo que merece el nombre de límite de mi sucesión, en el contexto de mi espacio métrico, totalmente garantizado. Y entonces yo puedo empezar a referirme de eso. Tengo existencia de ese objeto. Y luego ya puedo empezar a hablar de propiedades de ese objeto, como que si cumple tal ecuación, por ejemplo, que pues ahí uno lo que suele hacer es, bueno, ver en el proceso de límite qué pasa con esa ecuación, con esos aproximantes que obviamente los he construido que tengan que ver con esa ecuación. Entonces ver ese paso al límite si de alguna manera esa ecuación pasa al límite y entonces el objeto límite al final sí cumple mi ecuación en cierto sentido, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es la utilidad de precisamente del concepto de completitud, que yo puedo acceder al límite sin conocer nada, ni siquiera su existencia a priori, trabajando nada más que con la sucesión que a posteriori voy a ver que converge a él. Esa es la importancia fundamental desde mi punto de vista, la importancia del concepto de completitud en el análisis matemático. ¿Vale? Ok. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues vamos a escribir eso que estábamos hablando. Bien. La importancia del concepto de completitud en el análisis matemático. Matemático es fundamentalmente la siguiente. Entonces, frecuentemente uno se encuentra en situaciones en las que quiere referirse a un objeto matemático. Quiere referirse a un objeto matemático con ciertas propiedades, pero que a priori no está claro si tal objeto exista, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, una solución a una ecuación numérica o una solución también o una solución de una ecuación diferencial, ¿no? O el límite de una sucesión de funciones, por poner ejemplo, una sucesión de funciones con
propiedades especiales, etcétera, ¿no? Si quieren ver un ejemplo de este último, ¿bien? Les recomiendo que vean, que busquen, si no lo conocen, si lo conocen, pues ya, que busquen la curva de Cantor. ¿Bien? Es una función continua que hace así como una escalera o la escalera de Cantor. Y vean cómo se maneja tal objeto. A priori no está claro que tal cosa exista y bueno, pues uno lo va trabajando. Bueno, obviamente para llegar a poder trabajar inclusive para construir, ¿no? Para construir, ¿no? Construir se puede ver equivalente a demostrar su existencia. Y llegar a poder trabajar con tales objetos, ¿bien? Trabajar con tales objetos, un posible camino, que es típico, es aproximarlos con otros objetos más sencillos. ¿En qué sentido sencillos, no? O fáciles de entender y o construir, ¿no? O sea, aproximantes. ¿Bien? Pero bueno, vamos a poner aquí. Sin embargo, para establecer la convergencia utilizando la definición, ¿no? Claro, utilizando la definición de sucesión convergente en un espacio métrico. Establecer la convergencia de la sucesión de aproximantes se requiere conocer el objeto, al menos su distancia con los aproximantes de la sucesión, porque pues eso es lo que te está diciendo la definición de convergencia, que la distancia del límite a los términos de la sucesión tiende a cero. Entonces, pero si yo el objeto no lo sé manejar, ¿cómo voy a calcular la distancia o estimar la distancia a los aproximantes? Si ni siquiera sé si existe, digamos, ¿no? No se puede. Probablemente no sepa calcular esas distancias, calcular o estimar esas distancias. Pero nótese Pero nótese que el problema es aún peor. El problema es aún peor. Si yo no sé si tal objeto existe, menos aún voy a poder calcular distancias hacia él, ¿no? Distancias hacia él. ¿Bien? Bueno, en este contexto o en este paradigma, lo único con lo que yo podría trabajar es con la propia sucesión de aproximantes y nada más, ¿no? Bueno, pero si yo trabajo en el marco de un espacio métrico completo, que por cierto, cuando dije lo de distancias, de aproximar, la importancia del concepto es fundamentalmente la siguiente. Entonces, ¿dónde digo lo de aproximar? Un camino es aproximarlos con otros objetos más sencillos. Bien. Aquí es donde interviene
la topología en general y la teoría de espacios métricos en particular, aportando un marco en el que tenga sentido la noción de aproximación. Bien, eso es importante. Vale. Y ahora, ¿por dónde íbamos? Bueno, pero si yo trabajo en el marco de un espacio métrico completo y soy capaz de establecer que la sucesión de aproximantes es una sucesión de Cauchy, y aquí entre paréntesis, para lo cual me basta y me sobra con conocer mi sucesión de aproximantes en el marco del espacio métrico, es decir, puedo calcular distancias entre ellos. Entonces, soy capaz de establecer que la sucesión de aproximantes es una sucesión de Cauchy. Entonces la completitud del espacio me asegura la existencia del límite de la sucesión. Entonces la completitud del espacio, no lo dije, me asegura la existencia del límite de la sucesión. Y nótese que para verificar la condición de Cauchy, ¿no? O, si quieren, para no liar ahora la condición de sucesión de Cauchy, únicamente debo calcular o estimar las distancias entre términos de la sucesión, es decir, aproximantes. Es decir, los aproximantes. En ningún momento se requiere aquí, para lo de la sucesión de Cauchy, la participación del límite. ¿Bien? Cosa que a priori ni siquiera se sabe si existe. De hecho, muchas veces de eso se trata, de ver si existe algo parecido a algo que condense la idea que queremos, ¿no? Y lo ponemos con rigor como límite de cierta sucesión, con cierta métrica, etcétera. Eso muchas veces de eso se trata. Ok. Bueno, muy bien. Pues a partir de aquí es lo último que escribí, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, a lo mejor se puede redactar mejor, pero más o menos da una idea de lo que quiero decir. ¿Bien? Entonces, ¿todo esto para qué es? Pues para convencerles de que el concepto de completitud es un concepto clave en el análisis matemático, en los espacios métricos, y que bueno, pues cuál puede ser la utilidad de eso, ¿no? Este paradigma de encontrar objetos que cumplan ciertas propiedades, pues una forma de poder construirlos, de poder demostrar la existencia de tales objetos, ¿vale? Ok, y eso es un paradigma que se utiliza muchas veces en el análisis matemático y que está bien si ustedes lo tienen claro. Ok, ¿sí se ve? ¿Alguna pregunta? ¿No tienes ninguna pregunta?
muy bien. Pues me quedan 5 minutos. Voy a dar unas definiciones y a lo mejor algún comentario, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner aquí la definición de sucesión de Cauchy en un espacio métrico. Sucesión de Cauchy. Entonces sean R igual a X rho un espacio métrico y vamos a considerar una sucesión, ¿no? En ese espacio métrico. Ay, señor. Incluidos en X1. ¿Bien? Vale. Entonces ahora, la sucesión, poner aquí nada más que sin esto. Lo voy a escribir de otra manera porque si no queda muy raro. Sea un espacio métrico. Entonces, una sucesión, esta, incluida en X1, se dice, y vamos a poner aquí en negrita, sucesión se dice fundamental, es otro nombre para eso, o sucesión de Cauchy, y obviamente aquí si hace falta aclarar se dice en el espacio métrico en el que se está o con la métrica con la que uno está trabajando, si satisface el criterio de Cauchy. Bien, y lo pongo así nada más para que quede claro cuando diga el criterio de Cauchy a qué me refiero. Entonces lo voy a poner también en negrita. Bueno, ¿y cuál es el criterio de Cauchy? Pues eso, que los términos se vayan juntando unos con otros. Es decir, para todo epsilon positivo, existe un J natural tal que si los índices J y L cumplen, pues eso, son suficientemente grandes. ¿Qué quiere decir? Pues JL mayor o igual que J mayúscula. ¿Bien? Entonces se tiene que, pues los términos correspondientes de la sucesión están suficientemente cerca. Es decir, la distancia medida con la métrica ρ entre los términos de la sucesión XJ y XL correspondientes a los índices J y L es menor que epsilon. Y esto, pues claro, para todo epsilon positivo. ¿Vale? Entonces, pues la definición de sucesión de Cauchy en un espacio métrico en general, ¿no? Esto, por supuesto, generaliza la definición del cálculo. Entonces, tenemos un espacio métrico Rx-ρ, una sucesión de elementos en este espacio métrico se dice fundamental, una sucesión fundamental o también una sucesión de Cauchy, y si hace falta se dice en qué espacio métrico se está hablando, sobre todo si uno está manejando varios espacios métricos. Bien, sobre todo si son varios espacios métricos donde los puntos tienen algo en común y se pueden confundir si están en uno o en otro, ¿no? Bueno, se dice sucesión de Cauchy si satisface el criterio de Cauchy, que es que para todo epsilon positivo existe un J natural. Hasta aquí se parece mucho a la definición del límite, de hecho todavía más, tal que si J y L naturales cumplen J y L mayor o igual que J mayúscula, hasta aquí es calcado a la definición del límite de una sucesión en un espacio métrico. Aquí es donde viene la diferencia. Entonces se tiene que la distancia no de XJ a X sub 0 como ocurre en la definición del límite, porque aquí nadie está hablando de límite todavía ni nada, solo tengo una sucesión. De hecho, ese es el punto, ¿no?, de las sucesiones de Cauchy. Entonces se tiene que la distancia de XJ a XL en ese espacio métrico es menor que epsilon. Bien, para todo epsilon. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Chicos?
¿Sí me oyen? Sí, profesor. Ok, Sí, salió. muy bien. Bueno, pues ya para terminar la clase, pues ya son las 4, nada más les pongo un ejercicio que es muy sencillo, que relaciona la definición de convergencia con la definición de sucesión de Cauchy. Y es demostrar que en un espacio métrico toda sucesión de Cauchy, toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. ¿Bien? Y básicamente lo único que tienen que hacer es aplicar la desigualdad triangular. ¿Bien? Y las definiciones. ¿Vale? Demostrar que en un espacio métrico, en cualquier espacio métrico, toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. Y esto tiene que ver con la completitud, es como el recíproco, pero eso lo vamos a ver el jueves. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos hoy. Creo que hoy ha sido una clase bonita. El jueves seguimos y el viernes tenemos el examen. Cualquier cosa ya saben cómo contactarme. Así que cuídense mucho y trabajen. Sí, profe, gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego, gracias.